contestar. Pero puede ser que alguien tenga alguna pregunta que quiera formular a cualquiera de los dos ponentes. Ahora quedar sin palabras también. O reflexionar en voz alta también. Sí, Manolo. Yo especialmente voy a pensar en voz alta también. Agradecer mucho a los conferenciantes porque hemos aprendido mucho, por lo menos yo. Me abre nuevos horizontes, pero al mismo tiempo me hace nuevas preguntas. Estaba diciendo el profesor Torres de que las grandes empresas pagan el 3,5% de impuestos aquí en España. ¿Qué alternativa hay para que esas empresas paguen más y no se vayan de España? Bueno, para eso sencillamente habría una alternativa fiscalmente hablando, que sería cambiar concretamente en el impuesto de sociedades pues una serie de ventajas en forma de gastos fiscales que le permiten a las grandes empresas descontar la mayor parte de los beneficios que obtienen y por lo tanto no pagar impuestos. Por ejemplo, ventajas que han ido siendo aprobadas en los últimos años por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Por ejemplo, la norma que permite que una gran empresa, bueno, una empresa, pero en fin, obviamente son las grandes empresas, que obtiene beneficios en el exterior, esos beneficios en el exterior se le quitan, se le descuentan en España a la hora de pagar impuestos. No tiene lógica ninguna, bueno, tiene la lógica de hacer que eludan. Por ejemplo, evitar que las grandes empresas puedan utilizar los paraísos fiscales. Es verdad que el combate contra los paraísos fiscales es un combate que hay que ganarlo a escala internacional, pero el hecho de que haya que plantear la batalla a escala internacional justamente a lo que obliga es a empezar a dar la batalla a escala nacional. Y si no lo hacen los gobiernos, lo pueden hacer los ciudadanos, los consumidores. Porque si no hay un gobierno que tenga la honradez de evitar la elusión fiscal y que las empresas no paguen lo que mínimamente se considera, tenga usted en cuenta que hoy día el impuesto sobre sociedades tendría que pagar el 30%, cualquier empresa. Pues si el gobierno al que han votado una mayoría de ciudadanos no es capaz de poner en marcha eso, pues yo creo que lo que acaba de decirse antes está en nuestra mano. Sabemos quiénes son en España las empresas que utilizan los paraísos fiscales. Sabemos cuáles son las empresas que en lugar de pagar el 30% pagan el 3,5%. No compremos sus productos, no tengamos el dinero en sus bancos, no entremos en sus puertas, en sus comercios. Y tenga usted la seguridad que eso en semanas, en meses, empieza a dar sus frutos. Y votemos a los partidos políticos que lleven en su programa un cambio fiscal que acabe con eso. Peligro que nos van a decir que va a ocurrir es que se irían esas empresas. Está por ver si se irían, porque tienen tal margen de beneficio que descuentan que tienen que pagar impuestos. Pero bueno, también tendríamos que empezar a plantearnos que igual si se van empresas de una lógica inmoral, de una ética que no entiende más que del lucro, pues tendríamos que ser los ciudadanos quienes levantáramos otro tipo de sociedad, otro tipo de empresas, otro tipo de bancos, porque a lo mejor tendríamos que empezar a pensar que lo que necesitamos en nuestras calles, en nuestros barrios,
en nuestros comercios, a nuestras familias, no son 2 o 3 bancos globales, sino a lo mejor cooperativas de crédito cercanas a la gente. A lo mejor no necesitamos que haya una cadena de distribución que controla el 70% de los alimentos que se consumen en España, en gran parte responsable de lo que se acababa de decir antes, del despilfarro de la comida y del precio elevado. Pues a lo mejor tenemos que empezar a cambiar la lógica del cómo producir y cómo vivir, ¿no? O sea, esas son las alternativas en las que tenemos que pensar. Las fórmulas, yo les decía antes, están. Los inspectores y los técnicos del Ministerio de Hacienda, en su página web, tienen la propuesta de cómo cambiar exactamente el impuesto de sociedades para que no ocurra eso. ¿Qué hacer para combatir el fraude fiscal? Mire, por cada euro que se gasta en lucha contra el fraude fiscal, se gana, la Hacienda ingresa 7. ¿Qué hemos hecho en España en los últimos años? Disminuir cada día más el dinero, los recursos dedicados a la lucha contra el fraude. Somos, tengo aquí los datos, si a alguien le interesa se los puedo dar, somos de los países que menos gastamos en luchar contra el fraude fiscal y los que más fraude fiscal tenemos. ¿Y eso por qué ha sido? Pues ha sido porque los de arriba, los que defraudan, los que no pagan impuestos, en el mismo momento en el que se ha movido un bolígrafo en un gobierno con la lejana intención de cambiar de alguna minúscula manera una norma que pudiera perjudicarles, se ponen en marcha, se levantan sus teléfonos, levantan su culo de las sillas y se movilizan inmediatamente a evitar que se cambie ni una coma en una ley que les pueda perjudicar. Y si ha ocurrido lo que ha ocurrido, en España ahora en la crisis, que los de abajo, las clases trabajadoras, los comerciantes, los pequeños empresarios, cada día pierden más, es porque no, permítanme ustedes que diga esa expresión, pero porque no han levantado el culo del asiento. Sí, señor. Pero ustedes me perdonan que use esta expresión, pero creo que así me entiende todo el mundo. Es la que yo uso cuando hablo con mi madre o con la gente en la calle. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la alternativa. Levantarse y pedir que en el boletín oficial del Estado lo que pongan es lo que beneficia a la mayoría de la gente. No a unos pocos, que cada vez tienen más. Endesa va a distribuir beneficios del orden de 13.000 millones de euros, creo recordar. ¿Saben ustedes lo que es eso? Son casi 2 billones de las antiguas pesetas. ¿Ustedes saben la cantidad que es eso? 13.000 millones de euros. ¿Procedentes de dónde? De una estafa continuada que le están haciendo a todos ustedes. Día a día, mes a mes. Y ni siquiera nos preocupamos, o se preocupan ustedes, y perdónenme que se lo diga así, de mirar todos los meses de dónde viene el recibo de la luz. Si la gente supiera lo que hay detrás del recibo de la luz, que les están robando a ustedes, que les están cobrando a ustedes por el mantenimiento de unos contadores que no mantienen, están robándole a los españoles. En ese sentido creo que es lo que había que hacer, decía Unamuno, ¿no? A los ladrones hay que decirles ladrones. Pero si no se lo decimos y nos callamos, ¿qué ocurre? Que al mes siguiente nos van a seguir llamando, robando con la luz, con la gasolina, con los impuestos y con todo. Es que esa es la alternativa. Y a lo mejor no estoy hablando como se espera de un economista. Vaya a la página web y lo verá. O sea, ya le digo, es quitar de grabaciones, eso no tiene dificultad. Eso está puesto allí para cualquiera que lo tenga que ver. El problema es cómo se logra que eso se convierta en un hecho. Y eso solo se logra si la gente que va a beneficiarse de eso se impone sobre grupos que se han adueñado de España desde hace muchos años, muchos decenios, y están acostumbrados a que España
sea suyo. Pero somos más y además somos mejores, porque tenemos una aspiración, un sueño, que es mucho más atractivo, que es el sueño de la justicia. Es que es simplemente como que el que robe vaya a la cárcel. Cosas de ese tipo, ¿no? Sí, lo que ha dicho lo de don Miguel de Unamuno, donde dice que al ladrón le llamemos ladrón, al criminal y al sinvergüenza, es en Historia de Don Quijote y Sancho. En el prólogo, que es muy bonito, y que se llama El sepulcro de Don Quijote, es donde expresa esto en un contexto precioso. Y ahí quiero decir otra de las cosas que dice, es necesario rescatar el sepulcro del caballero de la locura de manos de los hidalgos de la razón que nos lo han usurpado. Dice, defenderán con piedras y no, defenderán con muchas y muy razonadas sin razones su usurpación. No os dejéis embaucar, etcétera, etcétera. Yo solamente quería hacer una reflexión. Usted ha hablado de pensar en lo global y de actuar en lo local. Aquí ha habido un maestro. Creo que la educación es fundamental, ya lo han repetido, lo habéis comentado. Pero yo quiero romper una lanza a favor de la escuela pública, porque la libertad de expresión que decía antes el compañero, yo no admito que no pienso, o sea, no estoy de acuerdo que se diga que en la escuela pública no se puede trabajar con esos planteamientos, que los maestros son esclavos del Estado o cosas así. Yo eso no lo puedo admitir, lo siento. Yo creo que la educación en valores está en los papeles de la escuela pública hace algunos años, pero además está en la actuación de muchos maestros y maestras de la escuela pública, también de la privada, por supuesto. Entonces, lo tenía que decir aquí, no me podéis decirlo. Pero además, como hay que actuar, pues lo único que se me ocurre decir es que en este foro tiene que haber muchos padres y madres que tienen que actuar dentro de la escuela pública o privada o concertada, como en el caso de la España. Tienen que actuar para que eso que está en los papeles de verdad se lleve a término dentro por parte de los maestros y maestras de la escuela, porque también es cierto que a lo mejor pues no todo el mundo lo llevamos como tenía que ser, es decir, que esa educación en valores que está puesto en los papeles se lleve. Y una manera de actuar, pues bueno, toquemos los instrumentos que tenemos, ¿no? Consejo escolar. Entonces, esto que a lo mejor no va en la mesa de lo que habéis estado diciendo, pero es un aterrizar en el terreno hacia el que cada uno podemos actuar, y la verdad no me gustaba irme sin decirlo. Muy bien. Yo creo que eso encaja un poco con el planteamiento de diversidad que comentaba él, ¿no? Al final también vemos estos problemas desde distintas perspectivas, no tenemos que compartir necesariamente los puntos de vista. Sí, yo añadiría incluso más, y es que hay cosas que no se pueden privatizar, menos en general, y entre ellos está la enseñanza y la sanidad, y otras cosas. Pero la enseñanza y sanidad, yo creo que es la formación en valores, la empresa privada o la escuela privada no lo va a hacer. No, la persona que ha hablado antes que tú, que ha dicho algo de la escuela pública, es porque estaba comparándolo con las escuelas de cooperativas. Claro, lo que pasa es que hay muy poquitas. La alternativa a la escuela pública hoy es la privada. Y si tienen instrucciones en la pública, imagínate en la privada. Quiero decir que defiendo completamente que hay elementos que es fundamental que se nos den de ser. Sí, hay muchas preguntas, de luego, que son muy interesantísimas. ¿Quieres? Buenas noches, mire, yo estaba prestando mucha atención a una alternativa política novedosa y estaba bastante convencida hasta que en una entrevista en televisión le preguntaron al candidato y contestó que iba a darle a todos los españoles 600 euros a los parados para que no tuvieran la necesidad de aceptar trabajos por debajo de la dignidad.
Y yo, se me han caído los palos del sombrajo porque digo, ¿acaso la dignidad no empieza por darle un trabajo a una persona? Y si tenemos que ganar menos, ganamos menos, pero trabajamos todos porque ya está bien tanta ayuda a cambio de nada. Yo soy una trabajadora que cada vez está más recortada. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes eso? ¿Qué solución sería darle 600 euros a una persona por hacer nada en lugar de un trabajo? Bueno, yo no he oído esa entrevista y por lo tanto no me puedo referir a esa propuesta en concreto. Supongo que hace referencia a una propuesta que se conoce como renta básica universal, ¿no? Que es una propuesta que viene a plantear que todas las personas, por el hecho de, a partir de 18 años, de una determinada edad, por el hecho simplemente de serlo, pues tienen garantizado un ingreso. Lo cual no significa que en términos netos tengan por qué recibirlo, puesto que además de eso hay impuestos y lógicamente quien complementara esa renta con otros ingresos, pues finalmente terminaría pagando más. Yo no voy a referirme a esa propuesta, no sé cómo se formuló. La propuesta de renta básica universal, esta más o menos que yo acabo de resumir en 2 líneas, es una propuesta que tiene un amplísimo estudio detrás de ella en todo el mundo, y me atrevería a decir que desde posiciones ideológicas no necesariamente de izquierdas como pudiera parecer, porque de hecho tiene incluso algunas formulaciones anteriores parecidas, algunas variedades, digámoslo así, que fueron formuladas por un premio Nobel de Economía bastante liberal que se llamaba Friedman y que propuso el impuesto negativo sobre la renta, que más o menos, pues eso nos podría llevar a una discusión académica muy larga, que más o menos podría parecer así. Es una propuesta polémica desde ese punto de vista, porque hay quien piensa que tiene muchas dificultades. Le puedo anticipar que yo soy de los que, respetando mucho la doctrina y el debate que hay sobre eso, tengo dudas, ¿no? Tengo dudas porque efectivamente creo que lo que habría que buscar más que una dotación monetaria a los ciudadanos, creo más bien que lo que hay que garantizar a los seres humanos es algo así como lo que otro premio Nobel de Economía, Amartya Sen, dice: la capacidad de realizarse como seres humanos. Y yo no tengo mucha seguridad, no estoy muy seguro de que esa capacidad de realización, que en realidad es lo que tendríamos que buscar, la garantice realmente un simple ingreso monetario. Entonces yo soy más bien partidario de que la sociedad garantice otras cosas. Entre otras cosas, esas otras cosas que se pueden garantizar y que tienen también un poquito que ver con eso, es propuestas que ya en algunos países se han llevado a cabo, en Francia, en Inglaterra, con éxito desigual y con formulaciones diferentes, que más o menos se llaman la garantía la existencia de ingresos mínimos garantizados, ¿no? Es decir, que todas las personas tengan, que la sociedad garantice, dicho de una manera simple, que todas las personas, a partir de una determinada edad, tengan la garantía de disponer de unos determinados ingresos, teniendo en cuenta que es la propia sociedad la que no garantiza a todo el mundo la posibilidad, por ejemplo, de acceder al empleo o de acceder a un empleo que tenga un ingreso decente, como por ejemplo plantea la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? O sea, creo que con esto que le estoy diciendo verá que lo que está sobre la mesa cuando se habla de estas cuestiones no es esto que oímos ahora en los medios, es que Pablo Iglesias lo que quiere es dar... No, o sea, detrás de esto hay muchos
científicos, muchos economistas, muchos filósofos, planteando propuestas que son muy complejas y que tienen detrás de sí ya un debate muy grande que seguramente lo van a seguir teniendo. Lo que está detrás de todo, en definitiva, y yo por eso, aunque no comparto plenamente la propuesta de renta básica universal, sí que, primero, por supuesto, respeto mucho el debate y sí comparto con quienes la proponen, es la necesidad de poner sobre la mesa algo fundamental, y es que no podemos garantizar que una sola persona, ni un solo ser humano, se levante y se acueste sin disponer de medios suficientes para tener una vida digna. Eso es lo que tenemos que afrontar. Yo creo que hay muchas vías para lograr eso. Los recursos que hay en el planeta son ingentes. Una simple reforma fiscal mínimamente redistributiva. Mire, antes he hablado de 400.000 millones al año de intereses que perciben los bancos privados. ¿En qué ley natural está que eso tenga que ser así? ¿En dónde está escrita, en qué piedra está escrito que no pueda un banco central financiar a un gobierno y que eso tenga que ser así? Se mueven al cabo del día 4,5 billones según el Banco Internacional de Pagos, en movimientos solo en los mercados de divisas, en movimientos que son puramente especulativos. Si alguien tiene una calculadora, que haga el cálculo: 4,5 billones, o sea, 4,5 millones de millones al día. ¿Qué impuesto paga eso? Ninguno. ¿Se imaginan ustedes un 0,005? Porque claro, no los vamos a freír de impuestos, ¿no?, a los especuladores, pobrecillos. 0,005 de 4,5 billones de euros, de dólares al día. O sea, es que la dificultad no es encontrar una mecánica ingenieril dificilísima, no. Una tasa mínima pondría en manos de todas las organizaciones internacionales recursos sobrados. Los gastos militares, como decía Eduardo Galeano, si en 10 o 12 días ya se gasta el dinero que podría hacer que las Naciones Unidas y todas sus agencias acabaran con el hambre, con la falta de agua limpia, con la inseguridad, de la muerte de mujeres, con las 4 o 5 grandes necesidades insatisfechas de los seres humanos. Y dice Galeano, con razón, dice, hombre, que todavía nos quedarían 350 días al año para el noble arte de matarnos entre nosotros, que estamos hablando de 12 o 15 días. Por tanto, la alternativa es forzar a que eso se haga. No es que no se tenga, ¿no? Bueno, disculpe que me haya ido un poco, pero es muy importante que seamos conscientes de que también a veces se caricaturiza un poco el asunto, ¿no? Pero perdone, no se puede decir algo que luego no se va a cumplir. Estamos sabiendo, ¿sí? O sea, prometer para luego no cumplir, porque de donde no hay no se puede sacar. Y usted, que es economista, lo sabe mejor que yo, que soy una ama de casa. Si yo no tengo para poner un cocido, no come mis hijos. Entonces, si aquí tenemos un déficit que supera o está igualado al Producto Interior Bruto, ¿cómo este hombre se atreve a prometer algo así? Lo que hay que hacer es empujar el carro todos juntos y no quién va a pagar además si resulta que los que vienen detrás están todos parados. ¿Quién va a cotizar? ¿Quién va a cotizar? Si es que usted como economista sabrá que esto... Explíquelo, por favor. Yo no bueno, pero ahí, mire, hay 1 millón de familias en España que no tienen ningún tipo, o sea, que tienen 1 millón y algo de familias que tienen todos sus miembros en paro, y una gran parte de ellas que no tendrían ningún tipo de subsidio. Estamos hablando posiblemente, vamos a suponer que sea 1 millón de familias las que realmente no tienen
hoy día en España ni un simple ingreso, que creo que es una cantidad realmente exagerada, ¿no? Es bastante exagerada. Haga usted cuentas y verá que ni siquiera en esos términos brutos es una cantidad inalcanzable. O sea, desde luego es mucho menor que la cantidad que se le ha dado a la banca, se lo aseguro. Mucho menor. Es mucho menor que la cantidad que estamos pagando cada año en intereses a la banca privada. Es mucho menor de la cantidad que podríamos tener si estuviéramos no como el país con cero de fraude fiscal. Vamos a ponernos, como decía antes, a la tercera parte. O por ejemplo, hemos perdido el peso de los salarios en el total de las rentas. Hemos perdido del orden del 30% del sueldo en los últimos años. Bueno, recuperemos unos años, no hay que pensar, hay que hacer las cuentas. Si hace las cuentas verá que no estamos hablando de una alternativa tan difícil. La prueba es que otros países han tenido políticas de ingresos mínimos garantizados y han tenido éxitos importantes. Pero mire usted, no es más fácil dar trabajo con todos los montes que hay que desplazar, con todas las carreteras que están hechas un asco. Y no es eso más digno que ser una carga para la sociedad. Bueno, porque a fin de postre yo digo, Dios mío, es que dan ganas de no trabajar. Yo llevo trabajando desde los 17 años. Caray, si me lo van a dar así calentito, pues me quedo en mi casa abrigadita y no me levanto a las 6 o a las 7 de la mañana. Bueno, yo lo he hecho un mal planteamiento. Todo a cuenta de los curantes, todo. No. Yo precisamente las políticas de ingresos mínimos garantizados. Mire, ahora hay una situación que está creando un problema muy importante en los mercados de trabajo en Europa. Y es que los salarios son tan bajos que a la gente no le interesa, es que materialmente no interesa trabajar, lo pongo entre comillas, porque es que, digámoslo así, es que le pierde dinero, es que me cuesta más el transporte que ir a trabajar. Entonces, se están planteando una serie de políticas que se llaman como para invitar, como asegurar que interese el trabajo, que es la manera de lograr también que suban los salarios, ¿no? O sea, tenemos que combatir unas políticas salariales tan bajas, de salarios tan bajos, hacer que los salarios suban, porque es que si no, no hay ese incentivo al trabajo. Y por otra parte, yo estoy de acuerdo con usted en que estas políticas, yo por eso ya he dicho que no soy partidario de ese concepto de renta básica, porque creo que, en fin, no quiero entrar en ese debate, pero vamos, yo particularmente no lo suscribo. Yo soy más bien partidario de garantizar el empleo y el ingreso. Si me pregunta mi opinión, esa es mi opinión. Lo que pasa es que en la garantía del empleo y del ingreso, o sea, el empleo no es segura que la puedas tener, entre las cosas, porque depende de lo que mañana pase en Europa, de lo que pase en un mundo globalizado. Entonces, sí creo que es necesario acompañar esas políticas que van buscando el empleo garantizado de ingresos garantizados, porque es posible que personas, por ejemplo, en exclusión social, personas en una situación muy delicada, personas de edad adulta, que no han tenido acceso a la formación, tengan posibilidad material de estar empleados. Dicho eso, creo que una de las cuestiones que debe acompañar a ese tipo de políticas son políticas de cambio en el modelo de vida, de cambio en el modelo de socialización, lo he dicho antes, para crear nuevos espacios. No podemos permitir que haya personas, como hay tantos miles de personas en España, que se levantan y no saben lo que hacer. Pero no saben lo que hacer no por otra cosa, sino porque la sociedad les ha cerrado las puertas, porque no ven que a su lado hay otra persona y hay otro. Entonces eso también obliga a no solo pensar en hacer políticas de salario, políticas de mercado de trabajo, hay que hacer políticas de sociedad. Hay que entender que crear hoy el empleo no es solo bajar, subir salarios, hacer que suba la tasa de empleo.
sino que suba y que se cambie la forma de vivir y la forma de relacionarse, porque el problema del empleo no es solo un problema de magnitud, no es solo un problema de que disminuya una cantidad de horas trabajadas, sino que lo que hay detrás es el cambio humano que eso lleva consigo. Y de hecho, una de las cuestiones que a veces se olvida es que cuando hay una persona en paro, mis padres estuvieron en paro, yo me crié de chiquitito, de jovencillo, durante bastantes años, mi padre y mi madre estuvieron en el paro. Yo sé lo que es una familia con 6 hijos y tu padre y tu madre en el paro, sin un ingreso. Yo sé lo que es y sé lo que eso genera. La frustración, el desasosiego, el miedo, en fin, el destrozo de todo tipo. Y por eso no es solo hacer políticas políticas fiscales, políticas salariales, políticas de empleo. Hay que hacer también una política diferente. Hay que crear sociedad, hay que crear colchones de humanidad y hay que crear nuevos espacios de encuentro, de relación. Hay que dar vida a gente que la pierde cuando se levanta cada día y no sabe lo que va a poder hacer ese día, ¿no? Yo creo que el asunto es hacer esas cosas complejas. Edgar Morin ha escrito un libro muy bonito, muy pequeñito, que se llama Vivir en tiempos de crisis, y lo dice, hay que afrontar los problemas de una manera compleja. Y claro, de esa manera compleja, pues generan lo que yo le estaré generando ahora, la incertidumbre, la duda, el decir esto es dificilísimo, claro que sí, dice Edgar Morin, pero eso es lo que nos lleva a entender que hay que apostar, y que esa apuesta es la esperanza, porque si no creamos la esperanza, el sueño, en que vamos a vivir de otra manera, entonces nos vamos a dejar vencer por indicadores, por números, que nos van a ganar siempre la partida, ¿no? Entonces yo creo que es que hay que pensar eso de una manera un poquito más compleja, ¿no? Bueno, tenemos que cortar ya porque ya se nos hace tarde. Yo creo que hemos puesto sobre la mesa, no estamos poniendo ni decimos quién va a arreglar todo esto, ni sabemos quién lo va a hacer, solamente lo que estamos intentando poner es ilusión y dar herramientas. Y yo creo que nuestros ponentes de esta noche pues así lo ha hecho, ¿no? Entonces yo sí quería, antes de terminar, agradecerle, y sí quería que todos los ponentes que todavía estén por aquí, que subieran, porque tuviese nuestro agradecimiento de todo lo que estáis aquí, si eres tan amable, si sois tan amables. Y por supuesto agradeceros también a todas las personas que han estado aquí con nosotros, que yo creo que ha sido interesantísimo y que vosotros no se podía haber hecho, al técnico que estaba metido ahí en el garito, aunque los micros hayan hecho ruido, pero siempre su labor es importante, y por supuesto a las personas que nos han estado grabando, que sepáis que todas estas cosas que hemos estado viendo y escuchando pues se suben a YouTube, por lo cual vais a tener oportunidad después de volverlo a ver con más tranquilidad en casa y reflexionar sobre ella, porque yo creo que después con un poco más de tiempo se le dan vueltas y podemos